Hola, este es el primer tutorial de óptica que hago. Lo he titulado Trazo exacto de rayos mediante el método de los círculos. Eh, bueno, lo que quiero mostrar es cómo hacer un trazo de rayos haciendo uso de esta potente herramienta, pues como le es GeoGebra. Para este tutorial lo que quiero mostrar lo que quiero es dibujar primero una superficie, una lente biconvexa, y luego trazar un rayo marginal y calcular, bueno, determinar a través de su trazo en qué lugar sobre el eje óptico, que en este caso va a ser el eje X, qué lugar sobre el eje óptico, pues ese rayo marginal va a alcanzar cero. Entonces vamos a calcular pues lo que se llama la distancia focal de la lente. Bien, entonces empezaré con agregando un par de deslizadores, como una superficie, como una lente biconvexa. Tiene dos superficies, entonces vamos a necesitar, voy a poner dos controles que van a corresponder a los centros de curvatura, de los radios de curvatura de cada una de esas superficies. Entonces el primero va a ser un radio de curvatura, ese va a ir... el radio de curvatura de la primera superficie va a ir entre 0 y bueno, lo voy a definir aquí arbitrariamente entre 0 y 200. Ese es un número significativamente bueno pues para ver la curvatura de las lentes. Y vamos a poner otro control que va a corresponder al radio de curvatura de la segunda superficie. Entonces también lo vamos a definir entre 0 y 200. Quiero poner otro control, ya con este termino en la parte de controles, que va a corresponder al índice de refracción de la lente, va a ser una variable que va a llamar n. Según el catálogo de los fabricantes, pues ese índice de refracción, que se define como el cociente entre la velocidad de la luz y la velocidad de la luz en el medio, pues entonces varía, según lo que dice Schott, por ejemplo, entre 1 y a lo más 2, quizás un poco más de 2. Entonces vamos a dejarlo simplemente así entre 1 y 2 para poder tener el margen allí de libertad y poder mover las cosas. Entonces tengo estos tres controles y bueno, vamos a ver entonces cómo se puede proceder con esto. Efectivamente lo que hace el GeoGebra simplemente es crear unas variables. Entonces vamos a poner el primer... debería poner... Pongamos un último control. Este control va a ser el espesor de la lente, va a decir, digamos, qué tan ancha es, entonces simplemente lo voy a llamar E y permitámosle que ese ancho de la lente varíe en milímetros, por ejemplo, entre 1 y 10, nuevamente para tener también allí otro control que puede resultar interesante. Entonces empezamos así, vamos... la primera superficie hay una convención de signos, es que se dice que la primera superficie, como queremos hacer una lente biconvexa, entonces la primera superficie va a ser una superficie así. Esta superficie va a tener su centro de curvatura en el lado positivo del eje X, entonces se dice que en esa convención que estoy citando, que esta curvatura entonces esta superficie sería una superficie con curvatura positiva, dado que su centro de curvatura está en el lado positivo de las X, y una superficie como la segunda que vamos a trazar, que va a tener su centro de curvatura ubicado en el lado negativo de las X, pues entonces sería una superficie con curvatura negativa. Vamos entonces a hacer eso. Ponemos los dos puntos que corresponden a los centros de curvatura de las lentes, de las superficies, perdón, y vamos a ver entonces cómo es. Como los puse allí, pues está muy arbitrario, pero yo quiero que estos puntos queden sobre el eje X. Entonces le damos doble clic y miramos a ver cómo se procede. Ahí están las coordenadas X, Y de los puntos. Como queremos que esté sobre el eje, pues entonces la coordenada Y va a valer 0. Y la coordenada X de este primer punto, pues entonces va a corresponder al radio de curvatura de la primera superficie. Vamos a poner aquí R1. Entonces cuando se define así, el GeoGebra toma de esta variable y bueno, vamos a ver cómo funciona lo más de bueno. Le damos OK, ahí salió la primera. Vamos a hacer lo mismo con la segunda superficie. Esta va a tener coordenada y igual a 0 y el centro de curvatura de la segunda superficie. A ver,
Ese no va a ser exactamente R2 porque queremos que la lente pues tenga un espesor dado, ¿no? Entonces la coordenada X de este punto va a ser igual exactamente a R2, va a ser igual a, bueno, en realidad sería menos CR2, pero le vamos a sumar el espesor de la lente, de forma tal de que este punto entonces va a quedar corrido, desplazado un poquito hacia la derecha. Pues, ¿qué tanto? Pues dependiendo del espesor de la lente. Eso es, digamos, lo que pretende esta ecuación que acabo de escribir. Ahí quedan los dos punticos. Entonces aquí se puede ver que si uno mueve una, bueno, ahí estarían los dos puntos, y si cambio la coordenada de el espesor de la lente, pues simplemente se mueve el punto B, pues que es el que depende de esta variable. Voy a definir aquí de forma arbitraria también simplemente un índice de refracción para la lente de 1.5. Listo, entonces este par de puntos corresponden a los centros de curvatura de las superficies de la lente. Entonces vamos a trazar la lente. El método, bueno, es relativamente simple aquí en GeoGebra porque solo hay que trazar un par de circunferencia. Entonces voy a usar esta opción, circunferencia, centro y radio. Entonces el centro pues va a ser el centro del, digamos, el punto que acabamos de trazar. Y el radio pues va a corresponder efectivamente al radio que queremos, que lo podemos controlar con este control, con este deslizador. Entonces radio R1, y ahí tenemos la primera, bueno, una circunferencia simplemente de radio, en este caso 35. Si movemos este, pues entonces el radio de la curvatura, el radio de la circunferencia crece. Ok, y hacemos lo mismo para las segundas, para el segundo punto. Entonces trazamos una circunferencia con centro en B y radio igual a R2. Veamos, ok, y ahí está. Entonces esta región, digamos, esta región donde se intersectan las dos circunferencias, encerrada por la intersección de las dos circunferencias, correspondería a la lente que queremos trazar. Ahora, así como está allí, uno dice, pues no sé, no se ve como una lente porque pues está todo el perímetro de la circunferencia. Entonces uno quisiera que solamente quedara dibujado pues la región, las curvas que encierran que encierran a la lente, no digamos, este resto de curva pues sobra. Entonces, para eso vamos a trazar vamos a hacer aquí una opción que se llama arco de circunferencia. Entonces, para hacer arco de circunferencia en esta opción pues necesitamos 3 puntos. Vamos a trazar, los 3 puntos van a ser relativamente fáciles. Selecciono la opción punto, la intersección entre las dos circunferencias, la intersección entre estas dos circunferencias acá, y ahora sí hacemos el arco de circunferencia. Entonces va a ser, aquí los arcos de circunferencia siguen la convención positiva para la medida de ángulos. Entonces el arco se debe trazar así, en ese sentido, para que el ángulo sea positivo. Entonces el centro va a ser este, el primer punto va a ser este, y ahí no sé si alcanzan a ver cómo se dibuja el arco de circunferencia, va a quedar el segundo. Lo mismo va a pasar para el otro punto. Entonces acá, arco de circunferencia, ahí no me dio, ahí sí me equivoqué porque fíjense que lo que resultaba fue el complemento, porque los ángulos positivos se miden en el sentido antihorario. Te lo voy a deshacer, ahí está haciendo, y debemos estar en el sentido contrario. Entonces nuevamente, arco de circunferencia, centro en A y de D a C, correcto. Y pues lo único que resta es ocultar estas circunferencias para poder obtener lo que justamente nosotros estábamos buscando. Incluso estos puntos tampoco nos interesan, solamente eran para poder definir el arco de circunferencia. Entonces también los podemos borrar, y ahí tenemos el dibujo de la lente. Entonces veamos si funciona. Si le cambio el radio de curvatura, efectivamente la lente cambia su forma. Y si le cambio por ejemplo el espesor a la lente, pues entonces la lente se vuelve más grande o más pequeña, pues más ancha, según la definición que ya previamente habíamos hecho. Listo. Entonces lo único que resta es hacer el trazo de los rayos, que ahí es donde voy a usar el llamado método de los círculos.
Entonces definamos un nuevo deslizador. Ese deslizador le vamos a llamar H, que va a ser la HO, que va a ser la altura del objeto. Entonces vamos a definir la altura del objeto, por ejemplo, que vaya desde menos 20 hasta 20, simplemente vamos para tener algo así, que haga un incremento de 1 a 1. Entonces este control va a definir pues la altura a la que va a venir el rayo. Entonces definimos un nuevo punto, lo voy a poner por aquí por ejemplo. Este punto va a tener coordenada y igual a h0, que es la altura del rayo, y coordenada x ahí menos 40, como está, no me interesa mover ese punto, eso solamente va a ser un punto de referencia. Entonces si movemos efectivamente el punto sube o baja, que es lo que estamos buscando, y trazamos un rayo paralelo al eje de las X que pase por el punto E. Este sería como el rayo incidente, el rayo marginal pues, que estamos buscando. Un rayo paralelo al eje óptico más bien. Bien, entonces para usar el método de los círculos, vamos a bajar aquí un poquito más. El método de los círculos, entonces dejemos aquí el rayo a media altura. Para hacer uso del método de los círculos, entonces lo primero es trazar el rayo como uno espera que él llegue. Y el método de los círculos lo único que hace es usar la ley de Snell, entonces funciona así. Esta es, digamos, la parte más interesante de esto que va a mostrar. Entonces ponemos un punto en la intersección del rayo con la superficie, se traza una recta tangente a esta superficie en este punto y se traza una recta normal, que está una recta perpendicular a la tangente en el mismo punto. Listo, entonces ahí tenemos plano tangente, un plano tangente a la superficie, una recta tangente a la superficie y una recta normal en el punto que estamos definiendo. Entonces, claro, al subir o bajar, pues entonces esos puntos las rectas van a cambiar su pendiente de acuerdo a la posición del punto, que es como estábamos buscando. Entonces, dice el método de los círculos que para poder saber cómo se refracta el rayo incidente, lo que se debe hacer es simplemente trazar dos circunferencias en el punto de incidencia, una circunferencia que va a tener una circunferencia cuyo radio va a ser igual al radio del medio desde donde viene el rayo. Entonces supongamos que este medio es aire. Entonces aquí le ponemos que el radio pues sería 1 porque el 1 es el índice de refracción del aire. Y trazamos otra circunferencia en el mismo punto que va a corresponder al índice de refracción de la lente. En este caso lo llamamos n, así como se indica aquí. Entonces vamos a ponerle n, índice de refracción. Tenemos dos circunferencias. Entonces, ¿cómo se sabe hacia qué dirección se va a refractar el rayo? Entonces ponemos un punto vamos a ubicar un punto en la intersección del rayo incidente con la circunferencia que corresponde al índice de refracción del medio donde ya viene, en este caso 1. Entonces ese punto sería acá. Hacemos un poco de zoom. Y luego, dice el método, se debe trazar una recta paralela a la normal que pase por ese punto que acabamos de encontrar. Y luego se pone un punto en la intersección de la recta que acabamos de dibujar con la circunferencia que corresponde al índice de refracción del medio donde el rayo incide. Entonces en este caso sería acá. Finalmente se traza una recta. Aquí voy a usar una semirrecta que vaya desde el punto F hasta el punto H para indicar cómo se refracta el rayo. Entonces la idea es que aquí viene el rayo, este es el rayo incidente. Cuando él llega a esta superficie, entonces se refracta según este rayo que acabo de dibujar. Entonces pongámosle color para que se vea un poco mejor. Lo podemos poner rojo. Y me hace falta entonces también trazar el otro rayo. Aquí está, entonces color, vamos a ponerlo rojo y pongámoslo un poquito más grueso para que se vea un poco mejor. Este sería el rayo refractado. Todavía no le hemos hecho la refracción en la segunda superficie, es lo que voy a hacer a continuación. Y vamos a trazar
pues para que se vea cómo refracta el rayo, entonces de nuevo una semirrecta que vaya desde el punto F hasta el punto E con el objeto de, ahorita yo lo que quiero es borrar, bueno, borrar no, simplemente ocultar las cosas que no pues son útiles para el efecto, para el trazo de rayos que estamos buscando, ¿de acuerdo? En todas estas rectas simplemente se dibujan son una ayuda auxiliar, pero pues incluso este ya no lo necesitamos porque pues acabo de trazar la nueva semirrecta, y hagamos lo mismo. Entonces a este le ponemos también color rojo y estilo 5, que quede todo como el mismo color. Listo, los puntos tampoco nos interesan, entonces los podemos borrar. Bien, entonces ahora lo que hay que hacer es pues repetir el procedimiento, solo poner un punto en la intersección del rayo que viene, que incide sobre esta superficie, en este caso es este, en el punto donde se intersectan el rayo con la superficie, y se vuelve a repetir todo igual. Entonces se traza una recta tangente a esta superficie en este punto, luego debemos trazar una recta normal, una recta perpendicular a la tangente que pase por ese punto, y nuevamente trazamos dos circunferencias, una de radio que corresponde al índice de refracción del medio de donde viene el rayo, en ese caso sería n, sería 1.5, y otra circunferencia en el mismo punto que tenga índice de refracción del medio al que va a salir el rayo, que en este caso sería 1. Fíjense que allí la definición queda pues digamos como al contrario, hay que ser muy cuidadoso con eso. Y bueno, procedemos de la misma forma. Entonces este es el rayo incidente, se ubica un punto en el lugar donde se intersecta el rayo incidente con la circunferencia que corresponde al medio de donde viene el rayo. En este caso el rayo viene de un medio de índice 1.5, entonces ese primer puntico sería aquí. Luego se traza una recta paralela a la normal que pase por ese punto, y el punto donde se intersectan el índice, la circunferencia que corresponde al índice de refracción del medio donde sale el rayo con esta recta que acabamos de trazar, entonces nos marca el punto hacia donde debe girar, digamos hacia como debe torcerse el rayo. Vamos a ver, aquí usamos una semirrecta que vaya de I a K, y nuevamente borramos las herramientas que pues, nos fueron muy útiles, pero para efectos del dibujo no nos interesan. Incluso este también ya no nos interesa, el único que va a interesar es el segmento que va de F, eso va a ser solo un segmento de recta, no la recta completa. Y aquí le damos objeto, ay Dios, me embarré. A ver, vamos a ponerle segmento, y volvió a aparecer. Y le damos entonces las propiedades, lo mismo de antes, color rojo, estilo 5, para que todo sea más o menos uniforme. Y con este ponemos propiedades estilo 5, color rojo, y bueno, este sería nuestro dibujo. Ya lo podemos borrar aquí lo que no nos haga falta. Bueno, estos puntos no se requieren, y también esta recta no se necesita, y este sería el rayo, digamos, esta sería la refracción. Bueno, por un momentito vamos a ver, entonces podemos, bueno, ese sería, digamos, como la simulación. Probemos entonces qué es lo que sucede si movemos la altura del rayo, por ejemplo. Vamos a hacerle un poco más de zoom acá. Entonces, si le cambiamos la altura del rayo, vemos como el rayo digamos, cambia su distancia focal. De hecho, esto que estoy haciendo da cuenta de un tipo de aberración, que es lo que se llama la aberración de esfericidad. Bueno, para hacer un ejercicio más completo, ubiquemos un punto en la intersección del rayo de salida con el eje. Ese es el punto L, y bueno, lo bueno es que este GeoGebra ahora está muy completo, viene hasta con una hoja de cálculo. Entonces aquí le podemos decir, por ejemplo, poco. No, este no, aquí.
podemos decir incluso foco, y aquí le decimos que nos calcule la coordenada X del punto L, que se va a dar cuenta de cuál es el foco pues del sistema. Entonces decía que está muy interesante porque uno puede, por ejemplo, cambiarle la altura y observa cómo cambia la distancia focal del sistema. Por ejemplo, aquí va desde cerca de 40, desde 44,87 hasta cuando el rayo está aquí con una altura muy pequeña hasta 50. Entonces estamos en aproximadamente 6 unidades digamos, de aberración esférica. Bueno, eso es lo que quería mostrar con este tutorial, y muchas gracias.